Muy buenas tardes, muchas gracias por estar con nosotros. Bienvenidos a este primer programa de Voces de la Nación, aquí en La Nación Televisión, un nuevo esfuerzo para comunicar directamente con los ciudadanos. Le doy la bienvenida a mis amigos, Mario Martínez Fischer. ¿Cómo estás, Felipe? Jorge Triana, bienvenido. ¿Qué tal, Felipe? Gracias. Y Fernando Rodríguez Doval. Hola. Muchas gracias, Fer, y a todos por estar aquí con nosotros. Primero vamos a entrar, antes de entrar en materia, hoy vamos a analizar, digamos, lo que va del actual gobierno de López Obrador, rumbo a los 100 días, pero antes, aunque sea breve, medio minuto, un mensaje sobre el inicio de las transmisiones de La Nación Televisión. Adelante, María. Pues muchas gracias, un saludo también a quienes nos están viendo y felicitarte, Felipe. La verdad es que es un excelente esfuerzo, es un gran orgullo poder participar en este programa y además con dos grandes talentos del partido de la generación, Jorge y Ferro. ¿Cómo están? Me da muchísimo gusto también participar. Muchas felicidades y enhorabuena. Y mucho éxito, madrina del programa. Así es. Y padrinos. Adelante, George. Gracias, Felipe. Pues también felicitar este esfuerzo de la revista La Nación, que hace historia y se moderniza. Son 77 años de historia, pero de historia de una revista que tiene mucho peso para nuestra institución y que ahora da el paso hacia las nuevas tecnologías y hacia tener un canal de televisión. Entonces es un atrevido proyecto y un honor estar aquí inaugurándolo, y qué mejor de hacerlo junto con tres excelentes amigos, ¿no? Muy bien. Adelante, Fer. Pues igual, unirme a las felicitaciones, el reconocimiento de que La Nación pues dé un nuevo paso en su historia tan importante en el periodismo mexicano, ahora con este canal de televisión, y también qué bueno que sea a través de un programa en el cual podremos intercambiar ideas aquí con Maggie y con Jorge, también dos muy queridos amigos, y por supuesto contigo, Felipe. Pues muchas gracias a todos ustedes por estar acá con nosotros. Síganos a través de las redes sociales de La Nación y del Partido Acción Nacional. Y vamos a empezar. Bueno, nos encaminamos hacia los primeros 100 días del nuevo gobierno. Digamos, ustedes son jóvenes, pero son expertos y tienen mucha experiencia política y hemos visto ya en muy poco tiempo por dónde van las cosas, ¿no? Entonces, a mí me gustaría primero hablar sobre el tema de la economía, cuáles son los movimientos más importantes, cuál sería, digamos, los principales aspectos que nosotros podemos considerar en el tema económico. Para mí el tema del aeropuerto fue muy importante, pero lo importante es lo que ustedes puedan comunicar. Adelante, Maggie. De entrada, la gran preocupación del anuncio que hace ayer el Banco de México, en donde plantea que la expectativa de crecimiento del país en términos del PIB va a ser mucho más conservadora que lo que había planteado. Incluso el anuncio que hace el propio gobierno pues nos dice que van a tener que ser mucho más, que va a haber un esfuerzo mayor, pero bueno, lo que significa es que hay una expectativa baja de crecimiento, menor a la que se tenía el año pasado, y eso es algo que nos preocupa, es algo que finalmente sí debe llamar la atención del gobierno, porque está generando una situación de falta de confianza. Esto que comentas, Felipe, en términos de la cancelación del aeropuerto, poner a consulta sin fundamento legal los grandes proyectos del país, sí está generando una incertidumbre, y la estamos viendo reflejada también con el pésimo manejo del tema del huachicol, que al final pues fue esta crisis inventada, pero que al final está generando que hoy tengamos una baja expectativa, y es algo que nos preocupa fundamentalmente en el país. Fer, los tres principales temas económicos que tú crees que sean torales en estos primeros ya 100 días. Bueno, yo creo que para que haya inversión en cualquier país del mundo se requiere confianza, se requiere seguridad jurídica, certidumbre, que alguien que va a arriesgar su dinero pues sepa que ese dinero puede después rendirle buenos frutos, porque hay un marco jurídico que lo va a proteger, y eso es exactamente lo que no hemos visto en estos 100 días. Falta de confianza, ya lo decía Maggie, la cancelación del nuevo aeropuerto es una pésima señal, es la señal de que este gobierno no respeta los contratos, de que cuando no quiera cumplir con la ley se inventa consultas sin ninguna validez científica, y de esa manera pues echa para atrás proyectos de enorme envergadura. Entonces eso se va a traducir en menor inversión, se va a traducir en menor creación de empleos, y además hay factores externos que no son favorables, como un posible proceso recesivo en Estados Unidos, y que México no está tomando los pasos adecuados para poder enfrentarlo. Por lo tanto, desgraciadamente, si siguen las cosas como están, vamos a ver más desempleo. De hecho, las cifras de desempleo del mes de enero han sido las más altas de los últimos años, y vamos a ver probablemente más inflación, y eso sin duda se va a traducir en un menor crecimiento. Y por cierto, hay que decir que el país lleva años creciendo muy bajo. La última tasa de crecimiento relativamente alta, en torno al 4%, fue con un gobierno panista.
Es decir, el PAN ha acreditado en los hechos ser el partido que mejor maneja la economía, cosa que ni el PRI de Peña Nieto ni ahora López Obrador están logrando hacer. George, digamos, un arranque de gobierno con un presidente con alta popularidad, le está yendo bien en las encuestas, pero a México, ¿cómo le está yendo en materia económica? Sí, mira, de entrada la popularidad no te garantiza absolutamente nada. Yo nada más quiero dar un dato. De acuerdo al promedio de encuestas de popularidad del actual presidente, nos damos cuenta que tiene porcentajes similares a los que tenía, por ejemplo, Humberto Moreira en Coahuila, al final de su mandato. Sería un presidente muy popular, pero plagado de corrupción en su gobierno, y que incluso se dio el lujo de dejar a su hermano de gobernador. Entonces, esto nos deja la lección de que la popularidad no va de la mano necesariamente con honestidad y mucho menos con eficiencia, que nada más eso lo dejo como dato. Y en cuanto a la economía, pues por supuesto que no está exenta del común denominador de lo que ha sido esta administración, que es el gobernar a base de ocurrencias. Son, sí, efectivamente 3 meses de gobierno, pero parece que son 3 sexenios, porque parece que nos quieren meter con calzador todo lo que se anunció en campaña, que creíamos que era pues un mal viaje en su momento, una pesadilla. Nos la están volviendo realidad. Van hacia adelante los precios de garantía en el campo, va hacia adelante la mal llamada autosuficiencia alimenticia, va hacia adelante la mal llamada soberanía energética, y aquí me detengo un momento porque creo que el Waterloo del proyecto económico de Andrés Manuel López Obrador puede ser este proyecto modernizador, entre comillas, de Pemex, donde se concentran todas las decisiones en una sola persona de entrada, donde no se abre la cancha para que sea también incluso el sector privado quien pueda participar. Entonces creo que estamos retrocediendo, y esto ya lo notaron las calificadoras internacionales. Dice el presidente que él no trabaja para las calificadoras. Bueno, pues eso me parece un comentario lo más desafortunado. Es como si yo fuera futbolista, me marcan un penalti, pierdo, y digo, pues que yo no trabajo para el árbitro. Sí, pero perdiste el partido, maestro, ¿no? O sea, qué bueno que no trabajas para el árbitro, pero perdiste el partido. En fin, podemos dar una serie de un catálogo de ocurrencias que se traducen pues en señales muy negativas para el país, que no estamos viendo en este momento. Ciertamente no ha habido un descalabro de la valorización de nuestra moneda hasta el momento, no ha habido esta escala inflacionaria que mencionaba Fer hace un momento. Sí hay una escalada ya de la tasa de desempleo muy clara, pero los efectos de las ocurrencias, de las malas ideas, de las decisiones estultas de este gobierno, los vamos a empezar a ver para finales de año. Qué curioso que nosotros estamos viendo cosas que a lo mejor el común de la gente no está viendo, ¿no? Ya vemos un gasolinazo. Así ¿no? es, que es la gran promesa que hizo. Hoy día vemos un gasolinazo. Irresponsablemente, porque al final nunca atacó realmente la problemática respecto de este incremento. Además, fue una promesa de campaña, fue una bajar promesa, el precio de la gasolina, y por el contrario hoy lo vemos ya en 22 pesos por medio, ¿no? Y hay un tema interesante. Tenemos un presidente que es mentiroso. Aun cuando él dice que sus 3 grandes mandamientos es no robar, no mentir, y el otro creo que es no traicionar al pueblo, ya no me acuerdo cuál. O sea, claramente es un presidente mentiroso. Y el mejor ejemplo es el caso de la crisis de la gasolina. Sabemos hoy, está plenamente demostrado, que lo que pasó en el mes de enero fue que el gobierno dejó de importar crudo ligero a Estados Unidos. Y por otro lado, la refinería de Salamanca la tronaron metiéndole con materiales que no debían ir ahí. Por eso hubo desabasto, y después se inventaron este rollo del combate al crimen organizado, del huachicol, ¿no? del robo de combustible. Es decir, buscaron un enemigo externo, muy en la lógica de López Obrador y de este tipo de liderazgos populistas, siempre un enemigo externo al cual echarle todas las culpas, ¿no? Entonces ese enemigo externo fue los huachicoleros, y bueno, como López Obrador es un extraordinario manipulador, pues la gran parte de la población ciertamente se lo creyó. Sin embargo, realmente fue una mentira. Lo que ocurrió fue que se dejó de importar crudo, y eso el presidente jamás lo reconoció. Entonces ahí también está en deuda con todos los mexicanos. ¿Cómo ves, George? Sí, no. En el tema económico ya estamos viendo las gasolineras. Creo que las cosas no vienen bien, aunque quisiéramos nosotros, somos gente seria y queremos a nuestro país. Creo, por las señales, no, parece que no viene bien. No, ya hay temas que están afectando directamente al bolsillo de las personas, que ciertamente no empieza esto todavía a notarse de manera directa. Pero, por ejemplo, se ha depreciado las afores de las personas. Es decir, si se meten en este momento, por lo menos en 4 o 5 afores diferentes, a revisar meticulosamente cuánto tenían el mes pasado, en este momento ya tienen menos dinero. Sí. De entrada tienen menos dinero porque se depreciaron los bonos del aeropuerto,
Este es un tema que me parece bastante trascendente. Luego, el precio de la gasolina es un tema que hay que analizar con lupa, porque no solamente se prometió en campaña, sino que cuando se aprobó la ley de ingresos a finales del año pasado, se nos cacareó y se anunció con bombo y platillo que iba a bajar el precio, a pesar de que sabíamos que venía el incremento al IEPS. Es decir, hubo un engaño y una mentira, nos mintieron viendo a los ojos, ¿no? Nosotros lo advertimos, viene el gasolinazo o el gasoliganzo, como le dicen, ¿no? Que se le comenta por ahí, el PG gasolinazo. Hoy ya vemos un incremento de cerca de 3 pesos directamente al litro del combustible básico, y esto afecta directamente al bolsillo de los ciudadanos. Sí, pues ya va a venir el tema de la inflación. Ya el Banco de México anuncia que las cosas en inflación se van a empeorar. Y lo decía Fernando muy bien hace un momento, todas las expectativas de crecimiento, tanto de calificadores internacionales como del propio Banco de México, vienen a la baja. Es decir, los números alegres que se tenían en un principio o a finales de año, a base de desconfianza, han logrado que disminuyan de manera tangible. Y entonces ahí sí vamos a ver el descontento creciente de la gente. No hay de otra. Esto lo decimos también con toda responsabilidad. Ojalá fuera de otra forma. Ojalá estuviéramos dando otros números, estuviéramos diciendo otras cosas. Pero han seguido un manual para hacer las cosas de tal suerte que pues puedan continuar con un programa con una necedad bárbara, pero que al final del día va a resultar perjudicial para los ciudadanos. Bueno, los 3 han sido legisladores, no me dejarán mentir, yo no recuerdo que hicieran propuesta, o sea, que Morena hiciera propuesta. O sea, hacía protesta, pero no hacía propuesta. En materia económica, ¿cuál es la propuesta de Morena? No podemos darnos por sorprendido porque nunca propuso nada, según a ver, sí había un programa de Morena donde venía todo este tema de los precios de garantía y la guardia militar. La autosuficiencia alimenticia. Pero realmente como se ha comportado ahora el presidente López Obrador, pues siempre hice con este tema mercadotecnico propagandístico, pero no analizar las cosas de fondo. A mí un tema que me preocupa mucho, que he estado comentando en las redes sociales, es que no hay una convocatoria para el Plan Nacional de Desarrollo, por ejemplo. No existe una convocatoria, no están estas mesas de trabajo que se tienen que generar con la sociedad civil, con expertos, en donde haya un proyecto, que no vayamos con este tema de ocurrencias como ha planteado Jorge. Hay una ley de planeación a nivel nacional. A partir del Plan Nacional de Desarrollo se generan los planes en los estados, se generan las políticas sectoriales, la de vivienda, la de desarrollo urbano, la económica. Entonces estamos en una agenda de ocurrencias que no tome en cuenta a la sociedad civil. Es más, no solo no la tome en cuenta, sino que pretende anular a la sociedad civil, que no quiere escuchar a los expertos, que tiene un equipo francamente malo, es un equipo verdaderamente malo, un equipo con ideas viejas, sin esta preparación, no genera, el director de Pemex, por ejemplo, no genera esta confianza en los mercados internacionales. Entonces, sí es preocupante porque no hay un proyecto, es ocurrencias y es lo que en el día a día va generando pues cierta empatía para cuidar popularidad, pero no vemos un manejo responsable, y ese es un tema muy, muy complicado. Y relacionado con esto que dice May, hay una aversión hacia la técnica por parte de este gobierno. O sea, al final, cualquier gobierno del signo político o ideológico que sea, necesita tener especialistas, necesita tener científicos, técnicos, a lo mejor no en los cargos políticos, pero sí en aquellos cargos que requieren especialidad, el expertise, el saber cómo se comportan las diferentes variables, por ejemplo, económicas, energéticas, y este gobierno no los tiene. O sea, este gobierno claramente ha privilegiado la lealtad sobre la capacidad, y por eso tenemos un gobierno completamente amateur, ¿no? Realmente de todo el gabinete no se me ocurre alguien que destaque. Lo vemos en las ruedas de prensa en la mañana cuando el presidente pide a alguien de su nadie hizo la tarea, nadie lleva información. Es un espectáculo verdaderamente bochornoso. Sí. Bueno, es que hay que partir de un punto. No necesitan expertos cuando tienen la idea de que todo el poder y toda la toma de decisiones puede estar concentrada en una sola persona. Es decir, siempre es detestable, porque es la palabra, detestable, que se concentre el poder en el gobierno en detrimento del empoderamiento del ciudadano. Eso siempre es condenable, pero esto es ya rebasar todo límite. Que se concentre en una sola persona es terrible. Hemos visto al presidente de la República hacer las veces de director general de Pemex, de secretario de Energía, de secretario de Seguridad Pública, de secretario de la Defensa, de vocero presidencial. Experto en pipas. Lo único que no hemos visto, el único papel que no hemos visto que asuma es el de presidente de la República, el de jefe de Estado, el de representante de todos los mexicanos. Eso me parece gravísimo, y ahí es donde uno se explica por qué ni siquiera tienen protagonismo los miembros del gabinete.
¿Por qué no lo acompañan en su toma de decisiones? Hasta da la impresión que sucede lo siguiente en las mañaneras, de que él tiene una suerte de epifanía en la noche, o tiene un sueño por ahí extraño, lo da a conocer, y hasta uno le ve la cara de angustia a los miembros del gabinete que están atrás. No lo digas, uy, lo dijo, no de caray, ¿no? Ahora, cosas hacen al revés. En lugar de que se planeen antes de que se anuncian y después pone a parir chayotes al equipo para ver cómo lo justifican, ¿no? Para cerrar el tema económico, ¿vieron ya el video de la Secretaría de Turismo? Por cierto, quitaron todas las oficinas de... Precioso. Es propaganda. Ya lo viste, no lo viste, pero no te lo pierdas. Yo creo que al contrario de promover el turismo va a evitar que haya gente. Eso es un video que supuestamente se va a utilizar para presentar pues el nuevo programa, la nueva estrategia en materia turística, pero que no habla de turismo, habla de política, y tiene logotipos de partido, porque viene de Morena, vienen imágenes de las elecciones, de mítines de López Obrador, se habla de democracia, palabras además que no van de acuerdo con un video de promoción turística. Como de Cuba, ¿no? Como del régimen. Pero de propaganda para sus mismos militantes, sí. como para alborotar, como sí, para subir el ánimo de la clientela. Es un video para que se afilien a Morena. Oye, quitaron el presupuesto para promoción turística. Es que todo eso tiene que ver con la misma mentalidad de López Obrador. O sea, López Obrador al final del día es un restaurador. O sea, López Obrador es alguien que añora el México de los años 50, de los años 60, que era un México cerrado al mundo, un México donde prácticamente no había turismo, donde no había comercio exterior, donde no había tratados comerciales con otros países, donde se vivía a partir de un modelo de industrialización que a lo mejor en ese momento era necesario, pero que hoy en día ya puede estar muy superado. Ese es el México que añora López Obrador. Por eso su política energética no está enfocada en las nuevas energías renovables, sino que su política energética es seguir construyendo refinerías cuando ya ningún país en el mundo está construyendo refinerías. Su política de turismo es que no haya turismo. O sea, desgraciadamente estamos regresando a lo peor del pasado. Así es. Digo, yo soy el más viejo de los que estamos aquí en la mesa, y efectivamente yo me regreso mucho a los 70s, ¿no? Con todas estas políticas. Pasemos al tema social, George, si pudiéramos. Es un gobierno de consultas, es un gobierno que cierra estancias infantiles, es decir, ¿cuál es la relación del nuevo gobierno con la sociedad civil de México? Es un gobierno que basa su política social en el clientelismo, y esto lo vimos desde que Andrés Manuel López Obrador era jefe de gobierno. Le está dando continuidad a este proyecto clientelar, incrementa las ayudas de los programas para adultos mayores. A mí me parece abominable este programa de Jóvenes hacia el Futuro, ¿cómo se llama? Los ninis. De los mal llamados ninis, porque se les va a apoyar, no estudian, no trabajan, se les apoya, de acuerdo, pero va de la mano de un programa de adoctrinamiento muy grave que está haciendo un señor que se llama Pigmenio Ibarra, que está completamente desquiciado, que está obsesionado con aniquilar cualquier expresión opositora o disidente del gobierno, y él va a ser el que va a hablar con los jóvenes. Y al mismo tiempo se abre una convocatoria pública de 50,000 plazas para ingresar a la Guardia Nacional con jóvenes que ya van a estar adoctrinados. Me parece gravísima este ramo de la política social. Por lo demás, es quitar dinero de donde se pueda para poder cumplir con este tipo de compromisos. Ya vimos que se perdieron una cantidad exorbitante de empleos del gobierno federal, además al margen de la ley, por esta suerte de despidos masivos, sí. Que se cancelaron proyectos de infraestructura. El detonante del desarrollo de un país es la infraestructura, y este gobierno, nada más te voy a dar un dato, el 88%, ya venían los números muy parecidos de atrás, pero a la fecha, el corte, 88% del presupuesto de este país es gasto corriente y 12% es gasto en infraestructura, ¿no? Esto se explica porque se canceló la obra del aeropuerto, y vamos a construir carboeléctricas, vamos a construir el Tren Maya, que no tiene estudios de impacto ambiental, vamos a construir una refinería que se les está cayendo, entonces no se construye, ya se les está cayendo, ¿no? Entonces, y todo esto es para cumplir con esta serie de compromisos en materia social, y de la mano de una insensibilidad tremenda, porque en este arrasar programas para tener más dinero, más control y mandarlo a la clientela, pues se cancela el programa de estancias infantiles, ¿no? El argumento es una belleza. Como derivado de una auditoría, el 7% de las estancias infantiles presenta algún tipo de anomalía, cancelo el 100%, ¿no? Es decir, si quiero cortar un coco de una palmera, en lugar de subirme por el coco, talo la palmera para bajarlo, ¿no? Entonces, vaya, es la lógica de la ilógica.
Maggie, por más que quisiéramos decir, como lo hemos platicado, de verdad, todos los que estamos aquí somos gente seria que queremos al país. Yo quisiera encontrar cosas positivas de lo que se ha hecho, pero la verdad es que no nos da argumentos. El tema de las estancias, el tema de los centros de atención a las mujeres víctimas de violencia, Maggie. A ver, una de las cosas que decíamos es que a mí me parecía muy interesante que cuando lanzan este tema de que ya no van a seguir apoyando las estancias infantiles, porque este modelo de generar una economía de escala, por decirlo así, que salga más barato atender a los niños a partir de este subsidio, que finalmente le llega a la estancia, cuando viene esta protesta social, porque sí hubo un tema social importante, hay muchas mujeres, hay muchas familias que son atendidas por este programa, y la solución que da es una solución que a lo mejor ni siquiera al PAN se le hubiera ocurrido, que era darle el dinero directamente a las familias, ¿no? Una solución neoliberal, ¿verdad? Ultra neoliberal, Milton Friedman. Pero es increíble estas contradicciones improvisadas, macabras verdaderamente. Maggie, tú eres mamá, ¿deben de estar en manos de los abuelitos o en expertos? No pueden estar en manos de los abuelitos, tienen que Digo, estar en qué manos bueno de que expertos. estén un ratito con los abuelitos. A mí no me disgusta la idea de que finalmente le llegue el recurso directamente a las familias, eso sí hay que decirlo, pero no va a alcanzar el dinero. Ya hay una organización social, digamos, en términos de subsidiariedad, de los propios principios que nosotros hemos planteado. Si ya están organizados, si ahí se están generando economías que son benéficas socialmente, pues que se vaya generando esta idea sin fundamento de que había una lógica política tras las estancias. De verdad, no había una lógica política, era un programa que fue premiado por la hay con esta propuesta que y con esta propuesta lo que está buscando es generar clientela. este tema de cliente. Las consultas de López Obrador, ya consultó el tema del aeropuerto y dijo lo que dice mi dedito. Ahora estamos con la termoeléctrica y anuncia que va a haber más. Bueno, primero hay que decir que evidentemente son consultas que no cumplen con los mínimos requisitos, ya no solamente legales, porque el artículo 35 de la Constitución establece cómo debe ser una consulta popular, no cumple ninguno de esos requisitos, pero tampoco cumple con ningún requisito técnico que otorgue una mínima confianza, certeza de que la gente que va a votar ahí su voto será respetado, ¿no? Simplemente en la consulta que se hizo ahora en Morelos, igual que la del aeropuerto en octubre, bueno, pues las mesas de votación en la noche guardaban las cajas con las urnas, con los votos, nadie sabía qué podía pasar en la madrugada, en fin, era verdaderamente una payasada, ¿no? Pero aquí, más allá de esa parte, digamos, incluso anecdótica, lo verdaderamente peligroso es lo que está detrás. Los grandes dictadores siempre han justificado sus decisiones con consultas, ¿no? De repente se inventan una consulta para justificar una decisión que puede ser profundamente autoritaria, que puede violar los derechos de las minorías, que puede convertir un capricho en ley, ¿no? Y eso es lo que está haciendo López Obrador. El día de mañana se le va a ocurrir alguna idea que puede afectar a cualquier sector de la población, o que puede afectar a la economía, o que puede afectar incluso una ley vigente, y va a decir que se hace una consulta y la va a ganar. Nunca un gobernante ha perdido una consulta prácticamente, digo, hay casos muy mínimos en la historia. Y entonces ahí es donde vamos a estar institucionalizando un capricho personal a través de estas dictaduras, por eso, de estas consultas. Por eso me parece muy preocupante que ahora el sentido en el que quiere reformar la Constitución para adaptar las consultas populares a su modo de preguntar. A temas electorales. Y también es el tema de la revocación del mandato, ¿no? Que al final, según la previsión de López Obrador, tendríamos a un presidente en campaña, porque su idea es, en el 2021, ser sometido a una revocación de mandato. Entonces vamos a tener al presidente en campaña durante 6 meses, inclinando evidentemente la votación sí, a Morena. Y con una votación ya decidida. No le gustan las organizaciones sociales, ¿no? La organización, la sociedad civil no le viene bien, ¿no? No, ni siquiera sabe definir. O sea, para él es un enemigo, para él todo lo que tenga que ver todo lo que no con controla independencia, con contrapeso, con transparencia, todo lo que signifique pluralidad, democracia, porque al final estamos hablando de la democracia, no estamos hablando de los partidos o incluso los poderes establecidos del poder judicial, el poder legislativo, estamos hablando de la sociedad civil, estamos hablando de expertos, de personas que se han dedicado durante mucho tiempo a medir cómo va el desempeño del gobierno, a generar mediciones independientes de la situación del país, y de repente empezamos a ver que hay una profunda, en este tema de ideológico, en este tema de generar fanatismo, hay una absoluta, pues a mí me parece que es tremendo. Pero otro tema importante es el tema del INEGI, por ejemplo, las encuestas. No vamos a tener encuesta para saber seguridad. La encuesta de ingreso-gasto de los hogares. Claro. O sea, el Coneval, que mide la pobreza, que va midiendo cada 2 años, necesita la encuesta de ingreso-gasto de los hogares. No, y es no hay manera de medir política pública. cómo le va
vamos a hacer? ¿O cómo vamos a saber que estos 50 millones de mexicanos que van a estar recibiendo un recurso, son 50 millones de mexicanos, es casi la mitad de los mexicanos van a estar recibiendo un apoyo? No vamos a saber cuál es el efecto y de qué manera mejoraron su situación en un momento dado, porque no vamos a tener cómo medirlo. Pero lamentablemente desde una vamos perspectiva de tiempo. a un gobierno clientelar, ¿no? Bueno, el gobierno clientelar ya lo tenemos. A lo que vamos, insisto, es la concentración del poder en una sola persona. Esto abona lo que decíamos hace un momento. No le gustan las organizaciones de la sociedad civil. De hecho, por ahí hasta sus seguidores, sus feligreses, le dicen la socialité civil, ¿no? O la sociedad civil, denostando a estas organizaciones. No le gustan los órganos autónomos ni los órganos reguladores. Ya vimos esta persecución y misericordia en contra de al final vamos a platicar de ese tema. del titular de la CRE. No le gustan los poderes que no controla, esta arremetida que tuvo también el mes pasado en contra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a través de los tabuladores salariales. No le gusta lo que huela a alguien que tenga poder, incluyendo a la ciudadanía. Por eso yo insisto en el tema del empoderamiento del ciudadano. No le gusta ver un ciudadano empoderado, le gusta ver un presidente empoderado, le gusta verse al espejo. Y esto lo refleja en cada acción de gobierno que lleva a cabo. Y esto se acentúa. Ayer hay una joya de declaración de la Secretaria de la Función Pública, dogmatizada a extremos inauditos, diciendo que el presidente es el Estado. Esto es gravísimo. Sí. Esto es lo mismo que dicen en Corea del Norte. Esto lo decían de Trujillo en República Dominicana. Esto lo decían de Franco en España. Estamos empedrando un camino a un Estado totalitario y esto es gravísimo. Pues defendamos nuestro derecho a decir las cosas, ¿no? Gracias por acompañarnos en nuestras redes sociales en La Nación. Y por cierto, nos empiezan a llegar algunas preguntas. Yo tomé la parte internacional porque yo creo que también es muy importante, aunque sea rápido podamos comentar. Nos preguntan qué repercusiones tendrá para México el no reconocer a Juan Guaidó como encargado de la presidencia de Venezuela, Fer. Es verdaderamente preocupante y vergonzoso lo que está pasando en materia de política exterior. Lo que tenemos en Venezuela es desgraciadamente casi un preludio de guerra civil, donde tenemos un verdadero dictador, un usurpador como Nicolás Maduro, que viola sistemáticamente los derechos humanos, que ya terminó de enloquecer. La población se está literalmente muriendo de hambre, una situación económica desastrosa, y México está haciendo soporte de ese régimen al seguirlo reconociendo y seguirle dando balones de oxígeno, al decir que México lo va a acompañar en un eventual diálogo con la oposición. Nada más México y Uruguay son parte de los únicos países en el mundo occidental, bueno, y Cuba. Uruguay no tanto, Uruguay ya dijo que quiere elecciones. Están reconociendo a este dictador. Todo el mundo civilizado, democrático, Europa, por supuesto, Canadá, Estados Unidos, los demás países de América Latina, están reconociendo a Juan Guaidó. Es verdaderamente vergonzoso el papel que está jugando. Hoy en la mañanera repitió el presidente, ¿no?, de que es la autodeterminación de los pueblos, que no va a meterse en nada. Eso es absurdo. Esto es completamente absurdo. Y esto de la doctrina Estrada, que yo lo digo esto a título personal, me parece el apotegma o el contenido más mediocre que puede haber. Y les voy a decir por qué. Del viejo PRI, por supuesto, de un Sí. PRI que trataba de autojustificarse. Les voy a decir por qué. Se traduce en lo siguiente: yo no condeno las violaciones a derechos humanos en ningún país del mundo, porque no quiero que después ningún país del mundo condene las que yo cometo, cuando deberíamos de jugar en una caja de cristal, que nos vea el mundo entero. Yo sí condeno lo que pasa en Venezuela, porque quiero que si mi gobierno abusa, me condenen a mi gobierno también. Entonces estamos jugando con el mundo al revés. Se soporta en la Constitución y dicen que la autodeterminación y los principios de política internacional están contenidos en la Constitución. La propia Constitución también dice claramente que tenemos que velar por el respeto a los derechos humanos en todo el planeta, y esa parte no se está cumpliendo, ¿no? Entonces es gravísimo lo que estamos viendo. Sí, ayer detienen a Jorge Ramos, por cierto, No, periodista. Tremendo que la reacción mexicano, que la reacción demuestra este hecho violento, antidemocrático, autoritario contra un periodista. No le gustó lo que le preguntaban. Evidentemente demuestra, o sea, pone en jaque a esta posición del gobierno, porque al final es un periodista mexicano, y entonces tiene esta complicación para, de manera contundente, poder condenar y exigir en ese momento. Esa es la gran preocupación, además lo que significa no me meto con los demás para que no se metan conmigo. Cuando sucede este tipo de cosas con un ciudadano mexicano, no tiene el gobierno
pues esta contundencia para defender a una prensa libre o la libertad de expresión. Sí es muy delicado lo que ha sucedido, finalmente pues pone en entredicho, nos pone claro, en una situación complicada. Yo creo que los mexicanos los ciudadanos están en una situación de criticar y de no reconocer esta postura. Yo sí reconozco que ha habido una ciudadanía mucho más independiente en este sentido, y pues veremos que ojalá recapacite el gobierno. Yo no creo que vaya a recapacitar. No va a recapacitar. Y desafortunadamente, porque también cuando venga el muro y cuando venga una política que pueda afectar a la economía mexicana o a los migrantes o derechos humanos en México, pues no vemos tampoco a un gobierno que tenga la capacidad de defendernos frente a una política en un momento dado. Bueno, y las preguntas internacionales justamente giran sobre viene en Partido Nacional a Nicolás. Ese error que solo es un simbolismo y queda en un simbolismo y se tomó la fotografía. O sea, no fue un error, fue deliberado. Fue totalmente deliberado, ¿no? Fue abrir un hueco ahí para que lo llenara Nicolás Maduro, jalar la marca hacia esta parte. Hay un punto bien delicado, porque el gobierno mexicano hizo el ridículo a nivel internacional. El gobierno mexicano no toma la posición del eje Caracas-La Habana de reconocer a Maduro. Él dice, yo velo por el diálogo, y se suma a Uruguay, como tú mencionabas. Viaja el canciller Marcelo Ebrard a Montevideo para una reunión, para ser conciliadores y los árbitros, y para empezar la oposición venezolana, o Juan Guaidó dice, yo no quiero saber nada de ustedes. Ustedes están del otro lado, yo no quiero diálogo con este dictador, y los dejan colgado de la brocha. En segundo lugar, Uruguay se desmarca y dice, bueno, mejor que haya elecciones, y México se queda solito. Un ridículo. El ridículo internacional que hizo nuestro canciller y nuestro gobierno, representándonos lamentablemente a nosotros, es histórico y es muy bochornoso. Así es. Van por ahí las cosas. Quizá para terminar el tema internacional podríamos comentar algo sobre la posición que no ha tomado López Obrador sobre Estados Unidos, sobre estos llamados del presidente de Estados Unidos para la construcción del muro. O sea, contrasta todo lo duro que fue Morena en campaña y antes de la elección, y contrasta con la tibieza hoy. Es que justamente lo que vemos en ese y en otros muchos temas es que Morena está haciendo exactamente lo mismo que tanto criticaba cuando era oposición, ¿no? Ya hablábamos del tema de la gasolina, el tema de Estados Unidos, no, igual. Vemos a un presidente de Estados Unidos que prácticamente todos los días se burla de los mexicanos, ¿no? Con el tema del muro, con el tema de deportaciones y demás. Y el presidente de México no tiene la capacidad de defender los intereses de todos los mexicanos y de alzar su voz frente a Donald Trump. Era algo que él y Morena le criticaban a Enrique Peña, y sin embargo ahora que están en el gobierno no lo están haciendo. Nuevamente nuestra política exterior es una política débil, es una política que no está defendiendo los intereses de México, y es una política que nos está dejando muy mal parados a nivel internacional. Ha llegado a puntos donde incluso yo creo que cualquier mexicano, esto no se ha publicitado, pero cualquier mexicano se sentiría hasta humillado por su gobierno. Así es. Hace 15 días el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo lo siguiente, digo, palabras más, palabras menos, pero dijo, no vamos a opinar sobre el tema del muro en Estados Unidos porque el presidente Trump ha sido muy respetuoso con nosotros. ¿Cómo se atreve a decir que el presidente Trump, el que nos ha tachado de violadores, de narcotraficantes, de criminales, que incisivamente a través de su cuenta de Twitter está denostando a nuestro país, a los mexicanos, a nuestras raíces, a los migrantes que viven de aquel lado, que golpea a los Dreamers, etcétera? Dice que nos ha tratado bien. ¿En qué país vive el presidente, caray? Sí, ¿no? sí, Pues, sí. ¿desde en qué momento? ¿No? Es una humillación a todas luces, ¿no? Así es. Y ya dejamos un poquito el tema internacional, vámonos al tema político, ¿no? Un poco lo que ya comentaba Jorge. Fer, ojalá que pudiéramos comentar sobre este intento, ¿no? de apropiarse de las instituciones. Recordemos, ustedes lo estudiaron, pero yo lo vi de niño, cómo el PRI era el partido único, dominaba los sindicatos, dominaba las cámaras en el Congreso, dominaba el Poder Judicial, en fin, los sindicatos. ¿Crees que vayamos hacia allá? Sí, desde luego, ya estamos yendo hacia allá. A ver, López Obrador es una persona que se cree predestinada a una gran misión histórica, ¿no? A la cuarta transformación. En su megalomanía, él ya se situó en la historia al mismo nivel que Madero,
que Juárez, que Hidalgo, que Cárdenas, ¿no? Por eso habla de esta cuarta transformación. Entonces, claro, si alguien tiene esa visión providencial, mesiánica, pues todo aquel que estorbe a esa misión pues debe ser combatido, ¿no? Por eso es una visión tan peligrosa. Y en ese sentido, en efecto, está buscando aniquilar a la sociedad civil, como ya se mencionaba, aniquilar a los órganos constitucionales autónomos, a los órganos reguladores y concentrar todo el poder. Es verdaderamente peligroso lo que está ocurriendo, por ejemplo, en la Corte, ¿no? Las 2 ternas que mandó, repletas de incondicionales, ¿no? Las ternas las que fiscalías, mandó, bueno, la Fiscalía General de la República lo mismo, las ternas que mandó a la Comisión Reguladora de Energía, además de que eran personas pésimamente preparadas que desconocían completamente el tema energético, incondicionales de él, ¿no? Es decir, esa es su visión. La gente que está mandando a las dependencias públicas, el CONACYT y otros más, igual gente sin ninguna capacidad y con total lealtad hacia él. Es decir, sí hay un esfuerzo sistemático por debilitar también estados y municipios con la figura de los superdelegados a cualquier sector que él no controla y concentrar el poder. Eso es algo que no es discurso, no es propaganda nuestra, lo estamos viendo, son hechos. Y eso es muy peligroso porque la democracia nunca llega para quedarse, la democracia se tiene que construir todos los días. Hay un libro magnífico que acaba de salir en Estados Unidos hace algunos meses que se llama Cómo mueren las democracias, donde habla justamente que el proceso de destrucción de una democracia generalmente suele ser paulatino, generalmente lo llevan a cabo incluso personajes que llegaron al poder democráticamente, pero que aprovechan ese bono democrático para socavar desde sus cimientos la democracia. Y eso es lo que está haciendo López Obrador. Por eso es tan importante alzar la voz, no ser alarmistas, pero sí mencionar los hechos concretos que están ocurriendo y por supuesto, en ese sentido, hemos sido hasta ahora el Partido Acción Nacional los únicos que con toda claridad nos hemos opuesto a esos propósitos. La CENTE llegó al poder, llegó el maestro Gordillo. No, llegó López Obrador. Sí, llegó López Obrador y con y él todo lo que vuela a incondicionales es lo único que va a tener poder mientras él esté en la silla presidencial. Mira, López Obrador mencionaba durante su campaña, sobre todo en la campaña anterior, en la campaña en la que contendió contra Peña Nieto, él decía, y además lo decía con cierta razón, o sea, yo quisiera razón un poco, él decía, es que los gobernantes llegan y se montan en el mismo caballo, ellos nada más cambian el jinete pero no cambian el caballo, yo voy a llegar a cambiar el caballo y a cambiar el jinete, y está haciendo todo lo contrario. Él se está montando en el mismo caballo, nada más lo está pintando de otro color, pero se está montando en el mismo caballo. Entonces vemos que trata de desgastar a los sindicatos priistas, pero para meter a los suyos. Hacer su propia Le quitó recursos a Antorcha Popular, Antorcha Campesina, los vimos manifestarnos en la Cámara de Diputados, pero porque le dio a las organizaciones cercanas a su causa, a Morena, estos recursos. Está tripulando las instituciones. Lo que está haciendo con Canal 11, con Canal 22, lo que está haciendo con Notimex, con las agencias difusoras de la información del Estado mexicano, lo está haciendo, lo está intentando hacer con la Suprema Corte, con esta, ya puso un incondicional, ya va a la segunda, hasta la esposa de Riobó está en la terna, no, o sea, el colmo. Entonces, bueno, situaciones que en otras condiciones serían tema de plantones en la calle, de manifestaciones, pero este bono democrático que mencionaba Fernando hace un momento hace que todavía venga esta luna de miel de la que todavía no se puede desligar. Y se está aprovechando, por eso nos mete todo en estos meses, ¿no? Todo en 90 días, Maggie, el ataque a los organismos autónomos. Es decir, no le gusta la transparencia por lo que vemos, ¿no? La concepción evaluación de la educación. de López Obrador es de fondo que él es el Estado. A ver, no solamente es regresar al Estado, porque al final es estar en contra del neoliberalismo, de este capitalismo, del nuevo capitalismo, sino regresar al Estado, lo cual ya de entrada tampoco es la solución, porque ya vimos que no funcionó. Ahí está Venezuela, ahí está Cuba, es decir, no, fácticamente la historia nos dijo que no es este modelo estatal el que funciona. Eso ha quedado claro por los hechos y por la historia. Pero además el Estado es él, esa es la gran preocupación. Entonces, nada que le impida o que le atrase o que le complique la toma de decisiones puede ser válido. A lo mejor pueden no coincidir, no pueden no ser sus leales. Lo que él quiere es tener procesos mucho más, lo que está haciendo con Pemex en concentrar, digamos, ir eliminando el gobierno corporativo de Pemex, que son diferentes personas con diferentes puntos de vista, porque al final es la democracia, que desde diferentes puntos de vista se puedan ir equilibrando las decisiones para que sean mejores. También es eso. O sea, que no impere una sola visión. Entonces, lo que plantea López Obrador, lo que hoy estamos viendo López Obrador, es que él, con sus propias ideas,
puede resolver los problemas, que no necesita escuchar a nadie, que no necesita ninguna opinión, ni siquiera de sus cercanos, que pudiera en un momento dado comentarle alguna opinión. Se ve que de ninguna manera hay quien le diga, oiga, va por aquí. Esto que sucedió con los albergues para mujeres que viven situaciones de violencia, fue un cuarto, ¿no? Un funcionario menor el que lo publicó, pero lo publicó con fundamento en algo que él expidió. Y él expidió una orden diciendo que a nadie que no fueran, ¿no? Sus clientelas se le podían otorgar recursos. Entonces, y por complacerlo, por decirlo así, finalmente sucede esto. Sí es muy delicado, sí es preocupante. En este momento aún no se le exigen resultados, quizá por eso también está esta luna de miel, pero tampoco va a dar resultado. Eso es lo más delicado y lo más preocupante, porque desde el PAN nosotros no queremos que le vaya mal, ni a México ni a él, de ninguna manera, pero sí tenemos que señalar que esta situación no necesariamente se ve que va a terminar bien de ninguna manera. Por eso qué importante lo que pasó en el Senado, ¿no? Que la oposición se unió para frenar este intento de militarizar el país. Fíjate, ahora que mencionaba Maggie, el proyecto de López Obrador finalmente es un proyecto que ya vimos, ¿no? O sea, esta película ya la vimos en México. Bueno, a lo mejor nosotros ustedes no habíamos nacido, en libros de historia, pero nos han contado nuestros papás, bueno, y lo hemos visto y de alguna vez sus consecuencias la padecimos, sí, exactamente. O sea, esta película ya se hizo, ya se aplicó, ya se proyectó y ya sabemos cómo terminó. Y el problema es que si sigue así, ya sabemos cómo va a terminar. O sea, esta política de precios de garantía en el campo, autosuficiencia alimentaria, el ver hacia adentro y no ver al mundo, no ver hacia afuera, la soberanía energética, el Estado como motor del desarrollo, la aversión hacia la sociedad civil, la aversión hacia los empresarios, la aversión hacia la oposición. Esto fue López Portillo, Echeverría y López Portillo. ¿Y cómo terminó ese modelo? Terminó con un país con una crisis brutal, con una inflación de 3 dígitos, completamente quebrado, endeudado, con todos los años 80 perdidos, con millones de personas que tuvieron que irse a Estados Unidos. Bueno, ¿cómo terminó este modelo en Venezuela? Ahí lo estamos viendo. Es decir, ya sabemos cómo va a terminar. Por eso tan importante es que en estos momentos que todavía estamos a tiempo de evitarlo, alcemos la voz y que el presidente tenga la disposición de corregir y de revertir estas decisiones. A lo mejor aquí en esto último, para darle un poquito de conclusión a esto, porque no podemos solamente estar criticando, digo, sí, porque no ha habido de otra de verdad, quisiéramos hacerlo de otro modo, pero a lo mejor aquí sí vamos a tener un poco de matices, qué tipo de oposición debe haber en México. Maggie. Muy responsable, pero también con una voz fuerte. Eso sí nos parece, a mí me parece muy importante que tengamos mucho más comunicación desde el PAN, y que es algo que estamos haciendo en este momento, pero que haya mucho más comunicación con los actores sociales, que realmente la sociedad civil, que no necesariamente es panista, más bien no es panista, porque es verdaderamente una sociedad civil, puede encontrar en el PAN y que puede encontrar en nuestros legisladores, que puede encontrar en nuestros dirigentes, que puede encontrar también un camino de solución y que puede encontrar una voz, una forma de expresar, que sepa la sociedad civil, que sepan las cámaras empresariales, los sindicatos que en un momento dado o las asociaciones que en un momento dado tengan una intención de libertad, de contrapeso, de equilibrio, con quienes coincidamos, que sepan que en el PAN estamos abiertos también a escuchar sus propuestas y que vamos a funcionar como este contrapeso. Lo que tú decías ahorita, en el Senado finalmente se logra, y fue el PAN, porque a ver, vamos a contar cuántos, ¿no? ¿Cuántos senadores? No se deja reconocer los otros partidos, pero al final y el PAN fue el que propuso un decálogo. Hizo una propuesta muy clara en donde señaló qué era lo que tenía que cambiar. O sea, fuimos muy puntuales, no dispersos, que eso es algo que tenemos que ser muy claros en concentrarnos en los temas más importantes y definitivamente defender, proteger a nuestras instituciones democráticas. Es fundamental que no nos perdamos en estas ocurrencias del día a día, ¿no? Porque son como estas minas que nos quiere aventar, ¿no? No, concentrémonos en lo importante y evitemos que este proyecto de fondo que quiere generar al desmantelar nuestras instituciones democráticas, nosotros lo podamos frenar. Me parece que sí puede suceder en la medida en la que estamos coordinados, en la medida que le damos esa prioridad a hacer oposición, que dejamos los temas internos del partido para darle realmente a México una voz fuerte, una voz profesional y una voz muy atenta, muy empática con las preocupaciones. Estamos hoy en vivo a través de las redes sociales.
Y durante el día pues lo van a poder ver la repetición, pero Maggie, tus redes sociales. Es para que- @Maggie Fisher, Ajá, y la de capacitación es @formación Senpan. muy bien. George, ¿qué tipo de oposición? Jorge Triana, tus redes sociales, ¿qué tipo de oposición crees que México necesita? Bueno, mi cuenta de Twitter es @jtrianat, en Facebook me encuentran como Jorge Triana, como me llamo. Jorge Triana. ¿Qué tipo de oposición? Yo sí creo que aquí hay un bien superior que cuidar, y creo que estamos en una situación sí de contingencia, y entonces creo que tenemos que rescatar un país, y tiene que ser lo primero en lo que nos tenemos que fijar, y para eso necesitamos echarnos un clavado al pasado, porque este señor no llegó ahí por casualidad, no llegó por generación espontánea, llegó por un hartazgo genuino y legítimo de los ciudadanos de gobiernos anteriores, incluyendo los que encabezamos nosotros. Si no tenemos un poco de autocrítica, esto no va a salir adelante. La gente quiere ver políticos de carne y hueso que reconozcan errores y que vean hacia adelante. Y muy importante, la gente quiere ver también una oposición emanada de la sociedad civil. Han surgido a últimas fechas cualquier cantidad de organizaciones sociales inconformes con el actuar del gobierno, y creo que como partidos opositores nosotros estamos obligados a acompañarlos en sus causas, a no dejarlos solos. Yo creo en una oposición que no sea monolítica y que no emane de un solo partido político. Creo en una oposición ciudadana, una oposición transversal a los partidos políticos, y creo que esa es la parte que le incomoda al presidente. Hoy en la mañana Andrés Manuel López Obrador denostó este esfuerzo que se hizo de queremos contrapesos, ¿no? Yo sí quiero contrapesos, donde está inclusive ahí el gobernador Javier Corral, y les llamó conservadores, les dijo ternuritas, se mofó de ellos. Pero fue un tema de la rueda de prensa. De la rueda de prensa. Creo que una oposición ciudadana y transversal, por supuesto que la acompaña Acción Nacional, es lo que necesita este país. Fernando Rodríguez Doval, tus redes sociales, por favor. En Twitter soy @Ferdoval y en Facebook soy Ferdoval. Ferdoval. A ver, respecto al tipo tema de de oposición, a ver, lo primero que hay que decir es que quien está polarizando no es la oposición, es el presidente. Todos los días. O sea, el presidente no se ha asumido como un jefe de Estado, que ya terminó la campaña hace casi un año, o sea, que tiene que ver para adelante, que tiene que gobernar para todos, incluso para los que no votamos por él. No, el presidente todos los días está con su retórica de los fifís, los conservadores. Hoy, como decía Jorge, se burla de un esfuerzo ciudadano legítimo, ¿no? Entonces, él es el primero que no se comporta como jefe de Estado, que está polarizando y que está denostando a todos los que no pensamos como él o que no estamos legítimamente de acuerdo con el rumbo que está tomando el país. Dos, yo creo que, por supuesto, en ese sentido, el PAN tiene la obligación de señalar lo que está mal, como cualquier oposición en el mundo. Ciertamente tenemos que pasar también a la propuesta, y lo hemos hecho. En el Congreso, nuestros dos grupos parlamentarios en Cámara de Diputados y en el Senado siempre han sido los grupos, al menos en lo que va de esta legislatura, digamos, respecto a este gobierno, más propositivos. Son los que, como decía Maggie, destrabaron el tema de la Guardia Nacional en el Senado, los que han estado dando alternativas en la Cámara de Diputados. Es decir, el PAN siempre ha acompañado su crítica de una propuesta. Y además también es importante que la gente sepa que los estados donde hoy gobierna el PAN son los estados donde más está creciendo la economía, donde más se están atrayendo inversiones, donde más empleos se están generando. Es decir, el PAN gobierna en 11 estados y gobierna bien. Y cuando fuimos gobierno federal, ciertamente también coincido con Jorge, nos faltaron hacer muchas cosas y hay que hacer esa autocrítica, pero también tuvimos cosas y logros muy importantes, entre ellos un manejo prudente de la economía que nos permitió cerrar el sexenio de Felipe Calderón con un crecimiento del 4%, cosa que hoy estamos a menos de la mitad de ese crecimiento y la expectativa es todavía menor. Es decir, por un lado gobernamos bien, por otro lado tenemos que señalar los errores del gobierno y por otro lado también tenemos que trabajar de la sociedad, porque la oposición, como yo también coincido, no es algo en singular, son las oposiciones. En México hay muchas maneras de ver las cosas y hay muchos que desde diferentes ámbitos se oponen a este gobierno. Creo que tenemos que respetar esa pluralidad y articularnos y trabajar de la mano con todas ellas. Con la sociedad civil. Pues estamos llegando al final. Muchas gracias por haber estado aquí con grandes amigos, con los que hemos compartido muchas historias. Hemos estado trabajando juntos. Muchas gracias por haber sido los padrinos de Voces de la Nación de este primer programa, y espero que sea uno de muchos a los que nos podamos ver acá. Mañana, por cierto, va a ser un programa a la semana, pero mañana por única vez va a ser un doble programa. Mañana es un programa. Mañana es aniversario del natalicio del fundador Manuel Gómez Morín, y mañana miércoles a las 19 horas los esperamos aquí.
Mañana arrancamos también los festejos por el 80 aniversario. Mañana estarán aquí Manuel Gómez Morín, nieto del fundador, Wendy González, Carlos Lara y Carlos Castillo, hablando del pasado y del futuro del partido. Y pues no me queda más que agradecerles a todos ustedes, a Mari Carmen Rizo, que es la directora de este canal, y a todo el equipo de La Nación por estar con nosotros. Muchas gracias, nos vemos en la siguiente.